¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. ¿Qué pasa entre Donald Trump y las universidades? Ayer platicábamos con ustedes el caso de un estudiante palestino quien es detenido por autoridades migratorias de la Unión Americana debido a que él encabezó o fue una de las voces de protesta que señaló directamente al gobierno de Benjamín Netanyahu, al genocidio en Medio Oriente, el papel de los Estados Unidos, pero no solamente se trata de esto, se trata también de diferencias con otras universidades quienes no han acatado o no piensan acatar las disposiciones por parte de Donald Trump en ciertos puntos. Voy a platicar de ello con mi querido colega, amigo, analista, mi querido Cor Hadbar, a quien saludo con muchísimo gusto. Cor, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, buena tarde. Ves que tengo ya mi camisa un poco de vacaciones esta Semana Santa, ¿no? Pero bueno, el periodismo nunca descansa. Hermano, hay que estar siempre ad hoc, dirían por ahí, oye. Claro. Ujú. Oye, pues, ¿cómo entendemos? ¿Qué pasa? Ayúdanos a entender qué está pasando ahorita en entre las universidades y el gobierno de Donald Trump, oye. Bueno, en breves palabras, desde que asumió en su segundo mandato, Trump está utilizando la amenaza de retirar fondos federales a universidades con tal de obligarles o intentar obligarles a hacer varias cosas, ¿no? Reportar estudiantes que han participado en protestas, mayormente protestas a favor de Palestina en contra del genocidio, pero también de reducir pues, el poder de voz de estudiantes y profesores críticos y también incluso de eliminar o ceder el control de ciertos programas. Obviamente programas que tienen que ver en muchos casos con el tema de Israel y Palestina, como estudios de Medio Oriente, ¿no? Estudios de paz y justicia, resolución de conflictos, ¿no? Todo tipo de cosas, incluso otros programas tocando al sur global. Entonces, es parte de pues, un asalto del gobierno de Trump contra estudiantes y profesores críticos, pero también contra programas que el gobierno de Trump ve como nidos o semideros de pensamiento crítico, sobre todo tocando al tema de Palestina, Jesús. Oye, en este punto, ¿Trump disfruta este enfrentamiento con las universidades? Te lo pregunto porque cuando se involucra a Harvard, pues parecería que es el enemigo perfecto para el trumpismo. Sí, porque es una universidad de élite, es una universidad de estos de Ivy League, ¿no? Los que, pues, según la derecha, son estos que producen, pues, personas woke, ¿no? Aunque es curioso que Harvard también ha producido conocidas figuras de la derecha, ¿no? Incluso gente en su gobierno o aliada con su gobierno, como el senador Ted Cruz de Texas, y otros más, ¿no? Esa idea que son puros woke progress buena ondita, tampoco es cierto. ¿Eh? Pero sí, es un blanco muy conveniente para Trump. Esas universidades de élite, ¿no? Como Columbia, como Yale, como Harvard. Pero eso, si me permites un momento, un poco de contexto histórico, este asalto a la educación superior para nada empieza con Trump, sino que eso es parte de un asalto del Partido Republicano contra la educación superior que remonta a por lo menos los años 70. Entonces es muy importante tener eso en contexto, que Trump solo es el caso más extremo de un asalto de muchas décadas contra la educación superior por parte del Partido Republicano o la derecha en general. ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? Si regresamos a la Segunda Guerra Mundial, años 40, 41 y 45, la participación de Estados Unidos, al final de la guerra, justo al final, justo un poco antes, el gobierno de Roosevelt firmó lo que se conoce como the GI Bill, o la ley de los soldados que regresaban de la guerra, que daba toda una serie de beneficios a soldados que regresaban de la Segunda Guerra Mundial, como préstamos de bajos intereses, hipotecas, para lanzar negocios y también para ir a estudiar, ¿no? Entonces, en estas décadas posteriores, los 50, 60, hubo una explosión de personas, ex soldados, pero no solo, de personas de la clase trabajadora que pudieron por primera vez realmente acceder a una educación superior, ¿no? Entonces se aumentó mucho esto, ¿no? En esta época, estamos hablando, por ejemplo, de cuando mi mamá era una niña, ¿no? Podías acudir a una universidad pública, estatal, gratis o casi gratis.
¿no? Así es la cosa en ese entonces, ¿no? Entonces había mucho acceso a la universidad superior. No era perfecto, pero por primera vez había un acceso a eso. Luego, al final de los 60, principios de 70, había un backlash, ¿no? Un contramovimiento en contra de eso. E incluso un consejero de Ronald Reagan, entonces gobernador de California, Roger Freeman, dijo, no queremos un proletariado educado. Sus palabras. No queremos un proletariado educado. Empezaron a ser mucho más difícil, pues, esto de acceder a una educación superior. Primero retirando fondos, ¿no? Entonces ya, pues, el costo de la educación universitaria empezó a ser así. Y no solamente en las universidades privadas, sino también las públicas. Mucho. Es decir, las públicas siguen costando menos que las privadas, pero siguen siendo muy costosas. Entonces, la idea es que ibas a tener que endeudarte para acceder a la educación superior. Y una vez que te tienen endeudados, ya te tienen de por vida, porque todo depende de eso, ¿no? Y estas deudas, gracias a una reforma en los 2000, pues nunca caducan. Incluso si declaras bancarrota en Estados Unidos, siempre esas deudas estudiantiles siguen vigentes, ¿no? También en los años 70 es cuando lanzaron todos esos llamados institutos o think tanks, como para tener una alternativa por la derecha de producir contenido intelectual que favorecía a la derecha porque pensaban que las universidades eran semideros de la izquierda. Luego, pues siguen los ataques y los republicanos empiezan a atacar directamente a las universidades. Son de izquierdistas, fueron marxistas, fueron comunistas, ¿no? A lo largo de los 80s, a lo largo de los 90s, mientras los costos siguen subiendo. Todo esto, manera de decir que lo que está haciendo Trump tiene su pedigree y tiene su historial y es solamente parte de un largo camino de los republicanos, pero neutralizar el poder de la educación superior, no solamente haciéndolo más costoso y más difícil, sino neutralizando cualquier pensamiento crítico que pudiera surgir de ahí. Oye, ese punto que pones sobre la mesa, Cort, eh, porque si uno piensa que Trump colonice, digámoslo de esta manera, las universidades, pues estamos ante un retroceso brutal, en donde además de la poca libertad que podría existir o nula libertad en cuestión de la crítica, pues pensamos tener una forma de analizar o de ver el mundo del trumpismo que dista mucho de ser lo que se necesita en la actualidad. Pues sí, no, y el efecto lógico un poco de esta idea de Trump que podemos gobernar así, el gobierno de la ocurrencia, el gobierno del disparate, ¿no? Llenar a tu gabinete no con personas con pericia en sus carteras, sino porque han aparecido en Fox News, en el canal de Fox, en un programa de Fox, porque son personajes mediáticos y cualquier persona que pues se ha visto como intelectual, blah, ¿no? Mm. Poco, lamentablemente, los intelectuales se han ganado eso en Estados Unidos, ¿no? Desafortunadamente se lo han ganado eso, porque las universidades, su modelo ha sido, pues ante este retiro de fondos de gobiernos, aliarse más y más y más a los grandes donadores, los grandes donativos, ¿no? Entonces, los consejos de las universidades ahora están llenos, están plagados de multimillonarios que quieren hacer, pues, lavado de imagen, donando grandes sumas a las universidades, ¿no? Como Columbia, como Yale, como Harvard, ¿no? Harvard tiene millones de dólares, ¿no? En sus cuentas, en sus endowments ahí. Millones. Columbia, por ejemplo, es la terrateniente más grande de Nueva York en términos de número de propiedades en la ciudad de Nueva York. Son grandísimos negocios, ¿no? Es como Carlos Slim y todos los edificios que tienen en el centro histórico de CDMX. Así Columbia en Nueva York, ¿no? Son grandísimos negocios donde la enseñanza es secundaria o terciaria en todo esto, ¿no? Y los estudiantes también. Lo que es importante es mantener el negocio y mantener los donativos. Entonces, si los estudiantes empiezan a protestar, por ejemplo, en contra del genocidio, eso es muy incómodo para ellos porque podrían perder donativos de los donadores grandes, de los oligarcas. Y por eso hacen de todo para suprimir, limitar y en su momento reprimir a manifestaciones antes de pedir donativos, porque son los oligarcas que hablan y cuentan en este caso esos. Oye, ¿hasta dónde puede llegar esto? Entiendo que legalmente puede perder Trump, por lo que nos explicabas todo ello,
pero ¿hasta dónde puede o puede ganar en realidad exigiendo esta modificación? Y ya en parte nos lo respondías, pero profundizándolo, ¿qué tanto hace falta entonces una reforma profunda a la manera de operar de las universidades? Pues sí, urge un cambio profundo ahí, pero esto es lejos de producirse, porque ni republicanos ni demócratas pues están dispuestos a hacer la inversión necesaria para que, por ejemplo, las universidades públicas vuelvan a ser realmente públicas, ¿no? Al estilo de un UNAM o algo así, porque no lo son, ¿no? Y las privadas, pues menos, ¿no? Las privadas menos, ¿no? Entonces, así haría falta un cambio muy profundo ahí, ¿no? Pero el asalto de Trump es grave en el sentido de que está usando el chantaje de lo que queda de la inversión pública para exigir cambios que obviamente ponen en jaque lo que queda de libertad de expresión en los campos. Estamos hablando de lo que enseñan, cómo lo enseñan, pues los programas de estudio, pero también pues la libertad de cátedra y la libertad de protesta. Todos estos están ahora bajo asedio en el país y vemos algunos de los casos muy más célebres, ¿no? De Monsen Madawi, que acudió a su cita en Vermont, 10 años de legal en Estados Unidos, era una cita para irse, pues, haciendo los trámites para naturalizarse, ¡pum!, arrestado, deportado. Mahmoud Khalil en Colombia, líder de las protestas en el campus, pero también negociador con la administración. Es decir, estaba involucrado en las protestas, pero también era parte del comité negociador que estaba intentando llegar a un acuerdo con la administración. ¡Fum! Detenido y llevado a Luisiana, a donde permanece hasta la fecha, ¿no? Abrego García, pues esto no es un caso universitario, pero hay que mencionarlo también, el salvadoreño que tenía pues una orden judicial que prohibía su deportación, llevado a El Salvador por error de Trump, y ahora en la Suprema Corte unánimemente dicen que hay que facilitar su liberación. Trump se niega y Bukele se niega. Mohsen Madawi también, ya mencioné a Madawi, y así, ¿no? Esos son casos en que llegan a los campus o a sus citas, ¿no? Para hacer sus trámites o a donde sea, los detienen y luego los llevan a otros estados donde creen que los jueces son más conservadores y van a favorecer más sus casos, ¿no? Aquí en México muchas veces comentamos, Cort, que lo que pasa en la UNAM siempre se corre el riesgo que es una medida que tarde que temprano que trascienda a la vida nacional. ¿Qué tanto esta estrategia de Trump tiene como finalidad seguir reprimiendo el tema de las libertades ya en un país como tal, en medios de comunicación, activismo, sobre todo en una época en donde comienzan a organizarse distintas protestas en su contra? Sí, tiene tanto que ver con eso. Y no es solamente el tema de educación superior. También los republicanos llevan décadas intentando quitar o reducir el financiamiento a la educación pública, también de todos los niveles, ¿no? Por eso tienen esta idea de lo que se llaman vouchers, ¿no? O, por ejemplo, si yo soy un padre de familia y quiero acudir mandar a mi hijo a una escuela privada, pues yo recibiría un voucher, es decir, dinero del gobierno um, del fondo público para ir a la escuela privada. Es una manera de financiar con fondos públicos a escuelas privadas, ¿no? O de escuelas charter en diferentes estados. Son diferentes maneras de intentar encontrar la manera de retirar el financiamiento de la educación pública a otros lugares ahí. Y bueno, el estado de educación en Estados Unidos es crítica, ¿no? Yo vi un estudio el otro día donde el promedio de la capacidad de lectura de un estadounidense promedio está en sexto grado. Es decir, un estadounidense promedio lee a nivel sexto grado. Ahí, ¿no? Grave, crítico ahí el asunto. Y esos ataques solo van a agravar eso, más eso. Y no, es decir, también es un error pensar que la educación crea necesariamente pues, gente más crítica. Depende del pues, el método educativo que se usa. O puede producir gente más crítica o puede producir gente más pasiva y dispuesta a pues, incorporarse al engranaje, ¿no? Depende de cómo se enseña, ¿no? Pero lo que sí es que hay han atentado muy claro contra la educación en Estados Unidos
Y no hay que ir más lejos, ¿no? Trump está intentando cerrar la Secretaría de Educación, cerrarla, de plano, cerrarla. Y no está facultado a hacer eso porque el Congreso ya dispuso de financiamiento para este año fiscal a la Secretaría de Educación. Toca al Congreso decidir si va a haber una Secretaría de Educación o no en su presupuesto y qué financiamiento va a tener. Pero Trump unilateralmente y Elon Musk y sus gente de Doge ahí están unilateralmente diciendo no va a haber ya Secretaría de Educación. Pues así las cosas ahora en el gran faro de la democracia, Jesús. Oye, finalmente, precisamente hablando del faro de la democracia, ¿desde hace cuánto Estados Unidos perdió la libertad de expresión, creo, ya como sociedad? Hace tiempo, hace tiempo. Por eso cuando la gente señala que Trump está llevando al país a un estado totalitario, sí, pero lleva décadas produciendo eso, ¿no? Nada más hay que leer, por ejemplo, los libros de Chris Hedges, que documenta eso de manera muy bien y muy detallado. Podemos remontar, y creo que hemos platicado en este programa, al Estado de Seguridad Nacional que se creó pues después de esa Segunda Guerra Mundial, justo cuando estaban haciendo el GI Bill y cosas bonitas para que la clase trabajadora pudiera acudir a las universidades, también estaban creando el Estado de Seguridad Nacional permanente, ¿no? Ejército permanente, Fuerzas Armadas, es decir, en grande, todos los servicios de inteligencia que se crearon, como la CIA después de la Segunda Guerra Mundial, todo el aparato para espiar, ¿no? Al pueblo estadounidense, como Edward Snowden reveló, a la Agencia de Seguridad Nacional, ¿no? Todas estas cosas, J. Edgar Hoover, el FBI en los 50s y los 60s, ¿no? Una vez que sacas el genio de la botella ahí, pues ese estado de seguridad nacional, entre comillas, va creciendo, 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 a la par de las intervenciones del imperio en todo el mundo. En América Latina, en Sudamérica, empezando con Guatemala en 54 y Arbenz, y luego Chile, luego el Plan Cóndor, y luego pues todo el mundo. Y hay esta teoría, pues el boomerang de Foucault, ¿no? Lo que haces en el ultramar, en el extranjero, más temprano o tarde lo vas a aplicar contra tus propios ciudadanos. Y la gran oportunidad de hacer eso fue después de 11 de septiembre. Entonces, todo lo que Estados Unidos estaba haciendo durante décadas, llegó a casa con la ley patriota, la restricción de libertades civiles, el estado de espionaje en grande, pues conduciendo en línea directa hasta lo que se está experimentando hoy en día. Mi querido Kurt Hadbar, siempre es un placer saludarte, escucharte y aprender de ti, querido. Un abrazo, Jesús. Buenas vacaciones si vas a tener.